El cuadro de bronquitis que hizo que el Papa Francisco tuviera que ser internado en el Policlínico Gemelli en Roma el pasado 14 de febrero y que permanezca en el hospital. Cuadro de bronquitis que en el hospital se fue complicando hasta que finalmente llegó a una pulmonía bilateral. Es decir, que le afecta a los dos pulmones, un pulmón completo que tiene el Papa y otro pulmón que no está completo debido a una cirugía en su juventud. La pulmonía es lo mismo que la neumonía. A veces se le llama neumonía debido a que suele ser provocada por el neumococo, pero pulmonía y neumonía son a fin de cuentas lo mismo. Un cuadro que, por supuesto, por la edad avanzada del Papa, 88 años, edad en la que ya las defensas de los cuerpos suelen bajar, lo cual complica el tratamiento y la recuperación de este tipo de cuadros comparado con alguien, digamos, de 45 años o de 30 o de 20 o un adolescente. Todo esto ciertamente que ha provocado la preocupación, la consternación, incluso la alarma de muchas personas que le tienen cariño al Santo Padre. Lamentablemente también esto ha provocado el gusto y la esperanza de que fallezca para algunos por ahí, actitud verdaderamente deplorable, porque nadie debe alegrarse con el padecimiento de alguien más y mucho menos desearle la muerte, ni mucho menos pedir porque ya se muera simplemente porque no está de acuerdo con su forma de pensar en determinado momento. Pero bueno, esta emisión es para los que le tenemos cariño al Santo Padre, por supuesto. A estas alturas que grabo esta emisión, jueves 20 de febrero de 2025, 1 de la tarde en punto, horario del Pacífico. La información más reciente oficial que tenemos, y es la única información oficial, es la que ha brindado la oficina de prensa de la Santa Sede y que ha sido publicada a través del Centro de Noticias Oficial del Vaticano, Vatican News. En el último reporte que han dado, publicado por la tarde, horario de Roma, del 20 de febrero, se nos dice que las condiciones clínicas del Santo Padre presentan una leve mejoría. Se encuentra afebril, o sea que no tiene fiebre ya, y sus parámetros hemodinámicos continúan estables. Esta mañana ha recibido la Eucaristía y posteriormente se ha dedicado a sus actividades laborales. Se informa que el Papa, aunque tiene brotes de neumonía, sigue respirando de forma independiente y su corazón se mantiene bien. ¿Por qué es importante el hecho de que esté respirando de forma independiente? Bueno, quienes tenemos padecimientos en los pulmones, en ocasiones se nos conecta un nebulizador a través del cual en forma de vapor se nos suministra algún medicamento que nos ayude a desinflamar las vías respiratorias, a respirar mejor. Hay ocasiones en que se nos conecta un tanque de oxígeno. En el caso del Santo Padre, él dice, sigue respirando, o sea que así ha estado haciéndolo, de forma independiente. Y lo más importante, su corazón se mantiene bien, pero además, como podemos ver según este reporte oficial del Vaticano, el Papa continúa trabajando, imagino que lo que puede trabajar desde su habitación en el hospital. ¿Es pues esto motivo para alarmarnos? Yo diría, según las últimas noticias, que no es para alarmarnos. ¿Es motivo para preocuparnos? Yo digo que sí, por dos razones. La primera y más importante, porque quienes tenemos amor al Santo Padre, al igual que cuando le tenemos amor a la persona que sea, un familiar, un amigo, que es hospitalizado y que es mayor, por supuesto que eso nos causa preocupación en tanto que esa persona esté en el hospital, como es el caso del Santo Padre. Por otro lado, es una realidad que otra vez, por su edad avanzada, este tipo de cuadros son más difíciles de tratar y también es más difícil recuperarse de ellos. Otra razón para estar preocupados. No alarmados debido a que presenta una ligera mejoría, que no tiene fiebre, que sigue respirando de forma independiente y que su corazón sobre todo se mantiene bien. Pero sí para seguir preocupados. Todo esto pone en riesgo al Papa de morir muy pronto. Realmente el único que lo sabe, el único que tiene la respuesta a esa pregunta es Dios. Fue desafortunado el comentario de un médico que hace muchos años intervino quirúrgicamente a Jorge Mario Bergoglio
por una gangrena en la vesícula, una cirugía de riesgo, que sin él estar presente en el hospital viendo al Papa, en una entrevista que se le hizo, él prácticamente aseguró que el Papa ya debería haber entrado en un estado de sepsis. Cuando alguien entra en un estado de sepsis, ya le pueden empezar a fallar los órganos y la situación entonces sí es una que pone a alguien en peligro inminente de muerte. Pero pues él hizo este diagnóstico sin siquiera estar ahí. Y el problema es que habiendo dicho esto en un noticiero, pues lógicamente se empezó a compartir esta información y empezó a alarmar a muchísimos. Por eso es que es importante atenernos a la información que llega únicamente de la Santa Sede o a las fuentes noticiosas que la citan textualmente. Pero decíamos, es que el Papa Francisco está próximo a morir. El único que lo sabe es Dios. Es el único que sabe si el Santo Padre va a fallecer en unos días, en unas semanas, en unos meses o en unos años. Solo Dios sabe. Ahora, ¿será que por esta enfermedad, las que se le han venido acumulando, su avanzada edad, el problema de la silla de ruedas, ¿será acaso que el Papa esté considerando presentar su renuncia ya próximamente? Porque también ha estado circulando, fuera de contexto, la noticia de que el Papa presentó su renuncia o firmó su renuncia. Bueno, hay que recordar, cosa que reporté en su momento con detalle aquí a través de Semillas para la Vida, que desde 2013 el Papa Francisco dejó firmada su renuncia, que no es lo mismo que la haya firmado, la dejó firmada por si acaso. Porque lógicamente que un papa no puede saber si debido a un accidente o si debido a una enfermedad repentina o si debido a cierto deterioro rápido de alguna enfermedad pudiera el papa ya no tener facultades mentales ni para continuar con su pontificado ni tampoco para presentar su renuncia. Pensemos que tenga un accidente, alguna caída que lo deje en un estado de coma por meses y meses y meses. El papa no podría ejercer así su pontificado, pero tampoco podría renunciar. De ahí que haya dejado su carta de renuncia para un caso como ese, por ejemplo, o que de pronto no sé, no soy experto yo en esta materia, pero no sé, a lo mejor se le desarrollara un Alzheimer muy rápido y que ya no tuviera capacidad de recordar, ya no pudiera ejercer su pontificado, por ejemplo, o que tal vez tuviera algún infarto cerebral que igualmente lo dejara ya sin la capacidad mental para poder continuar, pero tampoco para poder presentar su renuncia. Es por eso que desde ese entonces, simplemente como una precaución, simplemente apelando a la prudencia, el Papa dejó firmada su carta de renuncia. Pero últimamente, el único que sabe si está considerando renunciar en lo absoluto o no, y en caso de hacerlo, si está pensando en hacerlo en cuestión de semanas, después de Semana Santa, en cosa de meses, en un par de años, o de plano de llegar hasta que Dios lo llame al cielo, el único que lo sabe es el Papa Francisco. No hay más. Por más que se quiera especular en las redes, por más que haya gente que insiste en que tiene contactos secretos en el Vaticano, innombrables, pero que saben, el único que sabe es el Papa Francisco. ¿Que sería posible que presentara su renuncia justamente en el marco de este jubileo? Bueno, hay que recordar que el Papa Benedicto XVI, que fue el primero en renunciar después de siglos, el primero en renunciar en la era contemporánea definitivamente, él renunció nada menos que en el marco del año de la fe que él mismo había instituido. Un año en el que la Iglesia estaba recibiendo gracias especiales de Dios para fortalecer nuestra fe. Fue entonces que el Papa presentó su renuncia, y vaya que su renuncia puso a prueba nuestra fe en medio del año de la fe. ¿Cómo son las cosas de Dios? Pues si ahora el Santo Padre presentara su renuncia en el marco de este jubileo de 2025, bueno, es el jubileo de la esperanza, lo que llevaría implícito un mensaje de que no hay que perder la esperanza, aunque el Papa renunciara y viniendo el Papa que venga después. Pero eso son cosas de Dios, y son cosas que el Papa últimamente ponderará en su corazón a través de su discernimiento en la oración. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca? Definitivamente seguir rezando por la salud del Santo Padre y rezar porque se haga la voluntad de Dios, siempre que se haga la voluntad de Dios. Seguir rezando por nuestra Iglesia, para que pase lo que pase, no pierda su fe en Dios, no pierda su esperanza,
Pero también muy importante que no pierda su caridad. Que la enfermedad del Papa o su recuperación o su renuncia o su no renuncia y su permanencia no sean motivo de falta de caridad, de divisiones, de pleitos amargos entre católicos, no. Por eso hay que rezar para que la Iglesia mantenga la fe, la esperanza y la caridad, suceda lo que suceda. Pero también algo muy importante que quizás no has considerado, y es que es muy importante, y si no lo has hecho, es muy importante empezar a rezar por aquel que va a ser el siguiente papa, por ese cardenal que en cuestión de semanas o de meses o de años va a ser el siguiente sucesor de San Pedro, después del Papa Francisco, ya sea que el Papa vaya al cielo o renuncie. Hay que rezar ya por el próximo que va a ocupar la sede de San Pedro. Esa es nuestra actitud. Tiene que ser una actitud orante, pero también una actitud de fe, de esperanza y de caridad, tanto con el Papa como con nuestros hermanos católicos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe.